vamos a ver cómo podemos saber el tipo de enlaces que hay dentro de una molécula apoyándonos en la tabla periódica. Para ello tenemos que tener bien claro que esta columna de aquí son los gases nobles, la columna de la derecha, y por tanto esos elementos en principio no van a aparecer porque no forman enlaces con otros elementos. Luego, a partir de aquí del carbono, podemos hacer una escalera. Bueno, y esto que tenemos aquí, todos estos elementos que tenemos aquí, por encima de esa escalera serían no metales. Del mismo modo, tenemos que tener en cuenta dentro de los no metales al hidrógeno, que se queda aquí como un poco apartado, ¿vale? Y bueno, luego en general, el resto de elementos pues serían metales. Por aquí, en la parte izquierda de la escalera estarían los metaloides, pero bueno, estos en principio no nos aparecen en el ejercicio, con lo cual no los vamos a tener en cuenta. Entonces, ahora nos vamos a fijar en los elementos que intervienen. Entonces, en la primera molécula tenemos el bario, que, como lo vemos aquí, el bario va a ser un metal, por su posición en la tabla periódica. Y aparece también el bromo, que lo tenemos localizado aquí. Por tanto, el bromo es un no metal. Con lo cual vamos a tener enlaces aquí entre metal y no metal. El tipo de enlace que se forma entre átomos de un metal y un no metal sería el iónico. En el segundo caso tenemos el carbono. El carbono lo tenemos aquí dentro de los no metales. Y también tenemos oxígeno. Estamos hablando de la molécula de dióxido de carbono. Fijaros que tanto carbono como oxígeno son no metales. Entonces, el enlace que se forma entre átomos de no metales es el que recibe el nombre de enlace covalente. En el siguiente tenemos CH4, el metano, el carbono ya hemos visto que es no metal, y el hidrógeno lo tenemos aquí apartado, pero también es no metal. Luego aquí tenemos que carbono e hidrógeno son no metales. Igual que en el caso anterior, como se están uniendo átomos que son no metales, el tipo de enlace será covalente. Y por último, tenemos un enlace, bueno, tenemos una molécula con enlaces entre un átomo de calcio, que como vemos aquí es un metal, pero tenemos también el flúor, que lo tenemos dentro del conjunto de los no metales. Luego pasa como en el primer caso, tenemos metal y no metal, luego aquí el tipo de enlace va a ser iónico. Bueno, si quisiéramos afinar un poquito más y ver cuántos enlaces hay, pues tendríamos que fijarnos en el número de átomos. En general va a haber el número de átomos me va a determinar el número de enlaces. Si yo tengo 2 átomos, pues tendría un enlace menos que el número de átomos, sería un enlace. Si tenemos 3 átomos, pues habrá 2 enlaces. Con 4 átomos, 3 enlaces. Siempre va a haber un enlace menos que el número de átomos en la molécula. Entonces, en el primer caso tenemos bario, un átomo de bario y 2 de bromo. ¿Vale? Luego aquí vamos a tener 2 enlaces. Un poco la idea sería esa. ¿Vale? Se van juntando. Un átomo de bario tendría 2 enlaces con 2 átomos de bromo. En el caso del dióxido de carbono tenemos un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Pues sería la misma idea. Habría 2 enlaces. En el tercer caso, este sería un poco más complicado. En el caso del CH4, pues tenemos un átomo de carbono que se une con 4 hidrógenos. ¿Vale? Con lo cual aquí habría 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. En total hay 5 átomos, pues siempre va a haber una unidad menos en cuanto al número de enlaces. Y en el último tenemos un átomo de calcio y 2 de flúor. Por tanto, como hay 3 átomos, pues aquí habría 2 enlaces. ¿Vale? Eso si nos preguntan el número de enlaces, pues sería en la primera 2, porque hay
3 átomos serían 2 enlaces iónicos, en la segunda 2 enlaces covalentes, al haber 3 átomos en total, en la tercera 4 enlaces covalentes porque hay 5 átomos y en la última 2 enlaces iónicos porque hay 3 átomos. Siempre hay un número de enlaces que va a venir determinado por el número de átomos y siempre va a ser una unidad menor.